no. Ya sé que de altura. Sí, no te preocupes, Diana. Pero... Sí, estamos todos. Somos 6. Sí, estamos. Falta 8. Sí, 7. Sí. Juan Manuel. Juan Manuel es el que falta. Atrás. Sí, falta Juan Manuel. A ver, le voy a preguntar ahí de que si me espero. Sí, es que a lo mejor está abajo. No sé, juego.
Yo así hablo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en las presentaciones de nuestros estudiantes del Seminario de Política Económica y del Seminario de Investigación Económica. En esta sala van a presentar 8 estudiantes y en la sala de abajo los otros 8 estudiantes que están inscritos en estas materias, y la mayoría terminan sus estudios el día de hoy, entonces estamos muy contentos de compartir este momento con ellos. Bueno, vamos a empezar con Diego Ramos Romero, quien nos va a hablar sobre la participación ciudadana como incentivo para mejorar los servicios públicos, y su asesor es el doctor Víctor Pérez, quien nos acompaña esta tarde. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Y bueno, mi tema de investigación fue, como les comentaban, la participación ciudadana como un incentivo para mejorar la provisión de servicios públicos. Siempre que se estudia el bienestar económico de los países, en México se llega a 2 causas por las que tenemos un mal bienestar económico: la corrupción y la mala implementación de las políticas públicas, ¿no? La economía política respalda la postura en que son los arreglos institucionales, el marco normativo de un país, quien va a explicar la prosperidad entre un país y otro país que no ha, como México, que no ha logrado un bienestar económico para su población. Y yo lo que quise analizar es si la participación ciudadana puede fungir como un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Como un incentivo para las autoridades para mejorar esta provisión de servicios públicos. En la literatura, cuando se revisa cómo han estudiado la relación entre la provisión de servicios públicos y la participación ciudadana, nos encontramos que en Brasil, Touchstone ha analizado cómo la implementación de presupuestos participativos tiene una implicación positiva para la mejora de la provisión de servicios públicos. Acercarle a la gente la toma de decisiones en lo que se puede gastar el presupuesto ha tenido en Brasil un efecto positivo, ¿no? Pero también se analiza que hay 3 variables que explican este efecto positivo. Se medía por la capacidad estatal, por la implementación de estos mecanismos de participación ciudadana y también la implementación de presupuestos participativos, sí, y de programas sociales para la disminución de la desigualdad entre la población. Y en México se ha estudiado que la competencia política ha aumentado significativamente en municipios donde hay situaciones de pobreza y de desigualdad. Aumenta la tasa de cobertura de esta provisión de servicios públicos, ¿no? Eso es lo que vemos al revisar la literatura. Y bueno, mi pregunta de investigación se centra si la participación ciudadana afecta a la provisión de servicios públicos. Y siguiente, para analizar cómo puede ser este mecanismo causal, uso de este marco conceptual, ¿no? Parto analizando desde el concepto de desigualdad política de la población, que usa también Amartya Sen para explicar que el que las personas no puedan incidir en la toma de decisiones públicas genera un sentido de exclusión para estas poblaciones, y lo que nos estaría explicando que haya una baja participación ciudadana en las localidades, lo que esto generaría una ausencia de incentivos para las autoridades para proveer pues servicios de calidad, ¿no? Y esto es lo que nos estaría explicando que hubiera una baja calidad en la provisión de los servicios públicos, y lo que nos podría estar explicando por qué hay un bajo desarrollo económico en nuestro país, ¿no? Siguiente. Y para estimar la relación y el efecto, uso un modelo econométrico para estimar estos efectos. Y yo lo que quiero explicar es la variación de las evaluaciones
qué hacen las personas en los municipios, recopilo las evaluaciones, las 5 principales evaluaciones que se reportan en la ENSIG, ¿no? Agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines y recolección de basura. Y cómo esta variación entre los municipios va a estar explicada por la participación electoral en las diputaciones locales del 2021. Lo que hago es ver el total de los votos emitidos y dividirlo en el total del padrón electoral de ese municipio. También utilizo la variable de la tasa de solicitud de acceso a la información. Como construyo esta variable es divido el ingreso recaudado que tiene cada municipio respecto del ingreso total que recibe un municipio, ¿no? También esto es para que pueda ver qué tan descentralizado esté un municipio de la federación, ¿no? Y también lo que utilizo es como otra variable explicativa son los mecanismos de participación local, ¿no? El número de mecanismos de participación que hay en cada municipio de México. Y los resultados que tuve fueron los siguientes, ¿no? Para los resultados de la variable de la participación electoral en las diputaciones locales, vemos que los resultados son estadísticamente significativos, pero la relación es contraria a la esperada, lo que nos podría estar diciendo que no necesariamente la variación de las evaluaciones es explicada o tiene una limitación por la participación a nivel municipal, porque cuando vemos los resultados para las tasas de solicitudes de acceso a la información, vemos este contraste que igual los resultados fueron estadísticamente significativos y tienen una relación positiva, lo que nos podría estar diciendo que cuando son asuntos locales, cuando la ciudadanía ve que la autoridad está haciendo los resultados, mientras más cerca sea esa relación, mayor es la variación explicada de la participación ciudadana respecto de las evaluaciones de los servicios públicos. Y los resultados para la tasa de recaudación fueron los más significativos, son estadísticamente significativos y son los que más explican la variación en las evaluaciones de los servicios públicos. Y esto es, la interpretación sería que mientras más recauda un municipio, pues mejores servicios públicos va a dar a la ciudadanía. Y esto también agrega a respaldar que, pues, mientras mayor descentralizado esté un municipio de la federación, mayores resultados va a poder dar a la ciudadanía. Y la variable del logaritmo de la población, también los resultados fueron que es significativamente estadística y es una relación negativa, lo que nos estaría diciendo que a mayor población es más difícil proveer los servicios públicos y por eso hay peores evaluaciones de las personas. Siguiente. Y bueno, mis conclusiones y las implicaciones de política pública que veo dado estos resultados. Si ustedes me dijeran, dado estos resultados que sí son significativamente estadísticos, que la variación de la participación ciudadana explica la variación de las evaluaciones de los servicios públicos, tú, Diego, o cualquier otro policy maker que nos esté escuchando, apostaría por seguir implementando mecanismos de participación ciudadana. Yo les diría, contextualizando que somos una democracia joven, que tenemos 30 años apenas, sí seguiría apostando por mecanismos de participación ciudadana, pero también abrir los espacios donde la sociedad pueda incidir y decidir en qué se gasta, ¿no? Y sean esos espacios que sí expliquen un desarrollo económico como lo son en el sector de educación, en el sector salud, en el sector de transporte, ¿no? Porque actualmente, a diferencia de Brasil, nosotros no podemos decidir en qué se gasta, más que hay presupuestos participativos en la Ciudad de México, pero solamente es para drenaje, alumbrado, alcantarillado, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones.
Diego. Ahora Sofía Limón Hernández nos hablará sobre la localización de la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México durante el periodo 2006-2023 y su asesor, el doctor Isidro Solvaga, que nos acompaña esta tarde. Bueno, primero a todos, muchas gracias por venir hoy. Soy Sofía Limón y les voy a presentar de la localización de la inversión extranjera directa en la industria automotriz en México del 2005 al 2023. Esto es un poquito de la agenda que voy a hacer el día de hoy, no me detengo mucho. Bueno, ahora sí, entrando en materia. Mi pregunta de investigación es, ¿cuáles factores explican la inversión extranjera directa en el sector automotriz en México entre el periodo del 2006 al 2023? Bueno, primero, ¿por qué es importante contestar esta pregunta de investigación? Primero, por la importancia que tiene la industria automotriz en México. Se dice, bueno, según la mía, la industria automotriz representa el 23% del PIB manufacturero, el 4.7% del PIB nacional y representa el 32% de las exportaciones totales de México. Entonces tiene una alta relevancia en la economía mexicana, también por la atracción de la inversión extranjera directa que tiene. Del total de la inversión extranjera directa representa el 20% del total. También tiene un gran impacto social y económico, es generador de aproximadamente 1 millón de empleos directos, entonces también es un gran motor para la economía mexicana en este sentido, y también porque promueve mucho la competitividad y estrategias empresariales a nivel mundial. Bueno, un poquito de lo que se ha visto en la literatura general. La verdad es que hay mucha literatura general, solo que decidí acotarme a estas dos porque son las más relevantes que encontré y además pues son relativamente las más recientes, ¿no? La primera es un estudio que encontré del Banco de México. También en este tipo de modelos se usan mucho los paneles, bueno, el modelo de panel data y de externalidades simples y externalidades completas. Esto es, en general, esto es el tipo de estudios de modelo econométrico que se encuentra, y los principales hallazgos que se encontraron en el primer modelo es que entre más educación, más infraestructura y mayor oferta de trabajadores es como se incentiva más la inversión extranjera directa del sector, pero manufacturero. Y del segundo paper que encontré, también se acota un poco más al caso de Japón, de por qué las automotrices japonesas deciden invertir en el sector, o sea, mover sus plantas a México, pues. Y se encontró igual que los salarios, la educación y el tamaño del mercado son las variables más relevantes para que las empresas japonesas, automotrices japonesas, muden sus plantas a México. Y también hablando de las variables, estas son las que se usan generalmente en todos los estudios o en la mayoría de este tema, que pueden ser justo el PIB, escolaridad promedio, aglomeración, entre las que vemos ahí un poquito, y de estos dos solamente difieren el margen fiscal, tipo de cambio real, producción automotriz y densidad poblacional. También cabe recalcar que me voy a guiar, o mi investigación se estuvo basada en el paper de Banco de México, con algunas variaciones, obviamente, que igual voy a explicar a continuación, pero ese es un poquito lo que decidí hacer en mi investigación. Bueno, la base de datos que decidí utilizar también se parece mucho a las variables del paper de Banco de México. Primero, la inversión extranjera del sector automotriz por la Secretaría de Economía, el crimen, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes, también del Sistema Nacional de Información de Estadística y Geografía, también el PIB por entidad federativa por el INEGI, y la infraestructura, que es la longitud y características de la red carretera por entidad según su superficie de rodamiento. Esto es en kilómetros y en superficies pavimentadas, no aplica terracería. También Secretaría de Comunicación y de Transporte, y también los salarios de promedio de la industria manufacturera por la ENOE, escolaridad promedio de la industria manufacturera igual por la ENOE, y por último la aglomeración, que es la mano de obra del sector manufacturero entre la mano de obra formal total de este sector también. Bueno, ahora sí decidí, como me basé en el paper del Banco de México, realicé 4 modelos econométricos. El primero es una regresión lineal.
Esta se usa cuando hay variables no observadas que afectan a la variable dependiente. Entonces, en este caso, hice efectos fijos por estado y por año. Por estado es porque con este modelo se controlan las características constantes que están en el tiempo en ese estado, como lo pueden ser la ubicación geográfica, la cultura. Entonces, este modelo por estado, cuando es por estado el factor fijo, lo absorbe. Y también por año captura los factores que afectan a todos los estados en un año específico. Entonces, si hay alguna reforma, alguna crisis económica y tal, esta variable lo absorbe para poder realizar el modelo econométrico. El segundo es un modelo de error espacial, donde se usa cuando la dependencia espacial está en los errores y no directamente en la variable dependiente. Es decir, que se corrige una posible autocorrelación espacial entre los errores de los diferentes modelos. Luego el modelo Durbin, que en mi parecer es el más interesante, porque te dice si un estado atrae inversión extranjera directa del sector automotriz, ¿cómo le afecta a los países vecinos? A los estados vecinos. Es decir que, sí, si un estado me llega más inversión extranjera directa, si se crea un cierto efecto de spillover, o sea, atrae más inversión extranjera a los países, a los estados vecinos, o al revés, crea un cierto efecto de competencia en donde pues compiten por esta inversión extranjera directa automotriz. Y por último, el método de momentos, que también generalmente cuando hay modelos de inversión extranjera directa, algunas variables explicativas pueden estar como tener esta doble causalidad. Entonces, este modelo también te ayuda a corregir, o sea, si aumenta, ¿cómo lo voy a explicar? Por ejemplo, si hay una mayor inversión extranjera directa, puede afectar también a los salarios y al PIB, no solo al revés. Entonces, este modelo también te ayuda a corregir esa autocorrelación que puede haber entre las variables. Bueno, aquí no me detengo mucho igual en esto, pero realicé la estadística descriptiva para ver que todas las variables estuvieran en orden, hicieran sentido y ya. No me detengo mucho acá, pero ya como los resultados de los 4 modelos se notan primero en la ecuación 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, primero en los efectos fijos, podemos ver que la escolaridad y el PIB son las variables más significativas de este modelo. También este modelo basé todas las variables a logaritmos para que fuera mucho más fácil la interpretación y como aplanar la escala y que fuera pues, sí, más comparable entre todos, y también lo realicé con un rezago porque pues, las decisiones de inversión extranjera directa se toman basadas en el año anterior, o sea, no en lo que está pasando ahorita. Entonces también lo hice con un rezago. Y ahora sí, ya regresando al efecto de fijos, la escolaridad y el PIB fueron las variables más relevantes, es decir, un aumento del 1% en el PIB el año anterior aumenta la inversión extranjera directa en 0.48%. Y hablando de la escolaridad, un aumento del 1% en la escolaridad del año pasado aumenta la inversión extranjera directa en un 7.34%. Entonces, ese resultado está muy alto, pero coincidiendo con la literatura, hace sentido. Entonces, eso es un poquito de los resultados del efecto fijos. Ahora, el modelo de error espacial, si ven la variable que es menos 0.10 es negativa. ¿Por qué es importante que sea negativa? Porque significa que los tienden a moverse en direcciones opuestas entre estados vecinos. Es decir, que si el error es positivo en un estado, en los vecinos suele ser negativo y de manera viceversa. Y también aquí la escolaridad fue una variable importante en este modelo, y también el crimen, sorpresivamente, pero un aumento del 1% en el crimen aumentaría la inversión extranjera directa a 0.33%. Ese es un resultado muy contraintuitivo, pero también lo explicaremos adelante porque vale la pena investigar también este resultado mucho más a fondo. Y también, en tercer lugar, realicé el modelo Durbin, que es el que les explicaba de cómo afecta a los países vecinos. Y en este caso, es la variable que es menos 9.86. El hecho de que sea negativa significa que que hace un efecto de competencia entre los estados por esta inversión extranjera del sector automotriz. Entonces, en lugar de crear como un spillover entre los diferentes estados, es más bien un efecto de competencia entre ellos por captar esa inversión extranjera directa automotriz. Y también en este modelo realicé los efectos
marginales directos e indirectos. Los efectos directos te dicen el impacto de alguna de las variables en tu mismo estado, y el indirecto, esa variable cómo afecta al estado, a los estados vecinos. Entonces aquí solo voy a hablar de escolaridad para no explayarme tanto, pero en el efecto directo de escolaridad es positivo. Esto es decir que un aumento en la escolaridad en un estado impulsa la inversión extranjera directa en ese mismo estado. Y el indirecto salió negativo, es decir, que un aumento en la escolaridad de un estado reduce la inversión extranjera directa de los estados vecinos. Entonces, esto es lo mismo para todas las variables, sí, pues para todas las variables. Y también, por último, en el método de momentos, también salió relevante la escolaridad y el crimen. La variable de crimen, un poquito para explicar esta variable, un poquito lo que se ve en la literatura, es que esto puede pasar por no necesariamente el crimen tiene que afectar negativamente, más bien afecta negativamente cuando en un estado hay dos como bandas delictivas, que esto hacen que sí afecte negativamente. Entonces, esto también se encontró en la literatura. Y también otra razón es porque, a pesar de todo el crimen, la ubicación de México se encuentra muy cerca de Estados Unidos, entonces puede ser que esto tampoco sea de tanta relevancia. Sin embargo, es un tema que vale la pena analizar mucho más a fondo, ya que hay mucha área de oportunidad. Y bueno, y como conclusiones podemos decir que el PIB, la escolaridad y el crimen fueron las variables que más que fueron más significativas en este modelo. También podemos decir que la inversión extranjera directa en una región está influenciada por la inversión extranjera directa de sus vecinos, y también que existe un efecto competencia entre los estados. Y también esto, comparándolo con la literatura, sí hace sentido, porque generalmente las variables relevantes son educación, infraestructura y aglomeración. Entonces, pues aquí coincidió en educación. Sin embargo, también mi modelo fue acotado a industria automotriz, y la mayoría está enfocado en industria manufacturera. Entonces, pues también ahí puede variar un poquito. Y nada, muchas gracias por su atención y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Sofía. Ahora Alejandro González Paredes nos hablará sobre los tweets, descifrando el sentimiento del mercado mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo, y también fue asesorado por el doctor Silvio Soldado. Bueno, hola a todos, yo soy Alejandro y el día de hoy les voy a platicar sobre mi proyecto de investigación, tweets y tendencias, descifrando el sentimiento de mercado mediante el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo. Yo lo que quiero investigar con este proyecto es si es posible que el uso de datos no estructurados pueda mejorar los pronósticos financieros incorporando redes neuronales. Siguiente. Bueno, hablando de datos estructurados, les voy a explicar qué son y por qué son importantes. Los datos estructurados representan un desafío en cuanto a la forma en la que podemos interpretarlos y cuantificarlos, pero es un desafío en la era del Big Data y por lo cual representa una ventaja competitiva muy importante, porque al incorporarlos podemos tener una visión más integral y un poco más compleja para analizar y resolver problemas. Siguiente. Bueno, mi motivación o mi pregunta de investigación es ¿por qué es importante analizar los datos no estructurados? Bueno, de acuerdo a IBM, para finales de este año 2025, el 80% de los datos van a estar de alguna manera no estructurada. ¿A qué me refiero con no estructurado? Esto puede ser texto, imágenes, olores, colores, tweets, retweets o likes. Entonces, es muy importante empezar a utilizar estas métricas y complementarlas con los modelos ya preexistentes.
Con este trabajo voy a analizar el sentimiento del mercado para poder analizar tendencias emergentes, hacer una mejor predicción en riesgos y a lo mejor optimizar las estrategias de inversión, otorgando un panorama más integral. Siguiente. Bueno, yo lo que escogí fue hacer un modelo predictivo de un activo del cual genera mucha controversia y del cual se habla mucho en redes sociales, el cual es la criptomoneda más grande, Bitcoin. Para esto utilicé Twitter y la API de Twitter, la cual me permite ingresar a Twitter de manera directa y filtrar mediante hashtags, menciones o comentarios, likes o retweets, todas las opiniones que existan sobre Bitcoin. ¿Cómo? Utilizando hashtags, por ejemplo, hashtag BTC, hashtag Bitcoin, etc. En este modelo se analizaron más de 1.2 millones de tweets extraídos y los utilicé para mi red neuronal. Siguiente. Bueno, ahora para el paso número 2, ¿cómo puedo llegar de la emoción, del tweet a la emoción? ¿Cómo le puedo hacer un valor numérico o cuantificable? Bueno, para esto, una vez extraídos los tweets, existen modelos preentrenados como Vader o TextFlow, y lo que me permiten estos modelos es básicamente otorgarle una calificación al sentimiento, dependiendo de qué tan positivo o qué tan negativo sea. Por ejemplo, me encanta este nuevo teléfono, sería una calificación de 0.8 porque el algoritmo lo considera como algo altamente positivo. ¿Ya está bien así? ¿No pasa nada? Sí, sí. Ah, ya. A ver. Ya. Sí. Ya, gracias. Bueno, la preparación de datos. ¿Cómo preparo todos estos valores ya o sentimientos para hacer los números? Bueno, primero tengo que limpiar el texto. ¿A qué me refiero con limpiar el texto o el comentario? La computadora no necesita analizar la oración completa, sino que busca palabras claves o significativas. ¿Cómo hace esto? Pues filtra una cosa que se llama stop words. Quita los URLs, los links, los hashtags y algunos emojis que a lo mejor no puedan aportar demasiado. Esto lo hace mediante un proceso que se llama tokenización. La tokenización nos permite dividir las palabras en subconjuntos o categorías más chiquitas de palabras, como si fueran campos semánticos. Y después, pues le pongo una etiqueta de categoría. Por ejemplo, Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, la computadora lo puede limpiar a Bitcoin máximo histórico. No hace ninguna relevancia en cómo se entiende. Ahora, para hacer la predicción utilicé redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? En términos muy simples, son estructuras jerárquicas que se comunican entre ellas mediante capas. Estas tienen la capacidad de hablar entre ellas para poder aprender y revisar y volver a aprender el contenido al cual se le está otorgando. Yo utilicé una red neuronal que se llama Long Short Term Memory, o LSTM por sus cifras en inglés, la cual está diseñada para analizar dependencias de datos a largo plazo. Como el modelo financiero se basa en los datos pasados y estoy incorporando el análisis de sentimiento, es muy importante que capture estas dependencias de largo plazo y me da una ventaja sobre modelos econométricos tradicionales porque no requiere que los datos sean estacionarios. Y bueno, esta red neuronal es ideal para textos y series temporales porque puede capturar matrices lingüísticas, que es lo que estamos analizando. Siguiente. Bueno, ahora el entrenamiento del modelo. El modelo se entrena en una red neuronal en Python con la red TensorFlow o PyTorch, y lo que hago aquí es básicamente procesar los tweets. Escojo algunos hiperparámetros o las métricas en las cuales voy a evaluar el modelo, como pueden ser la precisión, el error cuadrático, el error estándar, qué tanto puede predecir con respecto al día anterior la posición del activo y la precisión general. Siguiente. Bueno, esta es la manera en la que mi modelo se entrena. Esta gráfica representa las épocas en mi modelo. Las épocas son las iteraciones o la cantidad de veces que el modelo decide entrenarse o aprender. Esto lo hace para poder afinar la precisión y los resultados. Entre más veces se entrena, más preciso es. Pero hay un punto específico en el cual una estudiada más decrece la precisión, entonces deja de ser efectivo. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto no pase y se sobreajuste mi modelo? Hay una técnica que se llama early stopping, la cual me permite encontrar ese punto óptimo y ese punto máximo. Siguiente. Ahora,
La razón por la que usé este modelo, como les dije, es porque estoy tratando de capturar relaciones no lineales que pueden ser bastante complejas. Entonces, esta estructura del modelo me permite tener una cajita, la cual esta cajita está compuesta de 4 puertas. La puerta de entrada, la puerta de salida, la puerta de ruido y la puerta del resultado. En la puerta de ruido, lo que hace el modelo es que aprende a filtrar y a ese ruido, o aprende a filtrar todas las cosas que podrían estar haciendo que el modelo se desvíe de su objetivo original. Por eso se le dice long short term memory, porque puede recordar eventos pasados para mejorar la predicción futura. Y bueno, mis resultados, o los más importantes, es que hay una precisión del 86% de los casos, lo cual es muy aceptable, y se desvía $594 en promedio de la predicción, lo cual, considerando que Bitcoin es un activo extremadamente volátil, pues es algo muy aceptable. A día de hoy se encuentra en $106,000 y puede predecir la dirección de cambio en 66.67% de las veces. ¿Qué significa esto? Que con respecto al día anterior puede decidir si va a subir o bajar en 2/3 partes correctas. Y esto puede ser mucho más importante para estrategias de portafolio o cobertura de activos. Siguiente. También realicé un análisis de correlación entre el sentimiento y los rendimientos de Bitcoin y me dio un resultado de 0.8%, o en términos más generales, es estadísticamente significativo, y el análisis de sentimientos sí tiene que ver con los resultados de Bitcoin, lo cual puede demostrar que hay un valor agregado en utilizar estas técnicas de aprendizaje profundo. Siguiente. Bueno, y para compararlo, es un modelo econométrico tradicional que se llama Sarima. Como pueden ver, mis resultados es 81%, el cual es bueno, pero mis otras métricas de errores se disparan muchísimo en comparación a los resultados obtenidos con la red neuronal, más de 10 veces. ¿Por qué? Porque este modelo está diseñado para capturar dependencias lineales, entonces a lo mejor a la hora de predecir los cambios bruscos de un activo financiero puede no ser muy efectivo como la red neuronal, que está diseñada para poder anticiparse a esos cambios tan bruscos. Sin embargo, el acierto es bueno, es de 81%, pero pues ese 5% de diferencia puede ser muy significativo en contextos financieros. ¿Cuál es la conclusión o lo que les quiero dar a entender con esto? Bueno, que los datos no estructurados tienen un potencial muy inexplorado y nos permiten realizar modelos más integrales y poder comprender los problemas actuales desde otro ángulo, y pues deberíamos usarlos porque nos permiten comprender a lo mejor relaciones no lineales y más complejas que siempre han estado ahí pero nunca podíamos analizar. Y bueno, para terminar, ¿a qué otras áreas se puede aplicar este proyecto? Se puede aplicar en el área de salud para medir epidemias, analizar tendencias de consumo, analizar encuestas de política pública o opiniones sobre algún candidato electo en Twitter, por ejemplo, y pues para desastres naturales y el tiempo de respuesta. Muchas gracias. Diana. Siento mucho que no estés. ¿Dónde? Siento mucho que no estés. Ay, nada, no pasa nada. Hola. Ay, sí, claro que sí. Gracias, Alejandro. Ahora Matías Toledo Aguirre nos hablará sobre la inversión energética y la desigualdad estatal en México durante el periodo 2010-2020, y su asesor es el maestro Esteban Marín. Bueno, hola, mucho gusto, me llamo Matías Toledo, muchas gracias por venir. Primero que nada quisiera agradecer a mi familia y a mis maestros, no solamente por el apoyo durante este trabajo, pero a lo largo de toda la carrera, la verdad han hecho todo esto una experiencia muy amena, entonces los agradezco mucho. Y les voy a estar platicando acerca de mi proyecto de investigación económica, llamado Inversión Energética y Desigualdad Estatal. Esta investigación parte de una pregunta yo consideraría relevante, que es que cómo es que la inversión en infraestructura energética, especialmente en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, afecta la desigualdad de los estados en México. Generé un modelo de datos de 2010 a 2020 y les voy a estar platicando un poquito acerca de esto. Bueno, como les comenté, pues México ha realizado inversiones fuertes en infraestructura eléctrica, pero todavía no se sabe muy bien si estas inversiones generan unos efectos de desigualdad donde la inversión se está
concentrando en áreas ya listas para recibir estos proyectos, ya listas para recibir esta inversión, y entonces aumenta la desigualdad del Estado, o si se está destinando a áreas que lo necesitan, especialmente en el área de generación de electricidad. Lo que yo quisiera averiguar con esta investigación es cuál es el impacto de la inversión en infraestructura energética sobre la desigualdad de un Estado. Yo esperaría que los resultados que obtenga genere herramientas para poder reenfocar un poquito la política energética, ya que considero que esta investigación se encuentra justo entre el enlace de la política energética, el desarrollo regional y las economías locales. Para hacer esta investigación me basé principalmente en el trabajo de Lessman, que en el 2012 hizo un modelo de datos panel donde analiza el efecto de la inversión en infraestructura pública sobre la desigualdad regional. Lo que él encuentra es que en países de medio y bajo ingreso hay un efecto incluso negativo sobre la desigualdad regional al aumentar la infraestructura pública por el tema que mencioné, que se destina a estados o en este caso regiones que ya cuentan con esa infraestructura necesaria para recibir esos proyectos. También Chang et al. Sugieren que la inversión en infraestructura energética tiene efectos heterogéneos sobre la desigualdad regional. Y la hipótesis de la investigación es que, aunque la inversión energética es crucial para poder desarrollar economías locales e impulsar la generación del empleo, destinarlo a regiones que ya cuentan con esta infraestructura puede ser contraproducente si se está destinando a un efecto del desarrollo económico y de disminuir la desigualdad regional. Mi base de datos la construí a partir de la Secretaría de Energía y de Economía, también con datos de la CFE y del INEGI, donde las variables más importantes son el índice de Gini, el PIB per cápita, todo esto es a nivel estatal también, la tasa de desempleo, la generación bruta de energía sacado de la CFE y la inversión extranjera directa en energía a nivel estatal. Después empleé una proxy de inversión calculada a través del logaritmo del PIB per cápita y de la generación bruta de electricidad por estado. Empleé un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, donde agregué también los logaritmos del PIB per cápita y del PIB total para controlar las escalas y poder ver los efectos en el margen, y agregué el cálculo de los rezagos para analizar cómo es que una inversión en infraestructura importante se comporta después de 1 año y después de 2 años. También se corrió un test de Augmented Dickey-Fuller y Phillips-Perron para las principales variables. Y bueno, primero iniciamos con un modelo base que no incluye los efectos fijos por estado y año y utiliza la inversión extranjera directa total por estado. Aunque tiene, aquí lo que encontramos es que no es significativa, y al aumentar los efectos fijos por estado y año, aumenta el ajuste del modelo, pero tampoco es significativa. Entonces, empleamos, siguiendo la metodología del paper, empleamos los logaritmos del PIB per cápita a nivel estatal y un rezago de 1 año y de 2 años, pero para la inversión extranjera directa también resultó ser no significativa. Entonces, fue donde empleé el proxy de la estimación nacional de inversión, utilizando la generación bruta de electricidad por estado y la inversión total de energía a nivel nacional. Y en el rezago del segundo año, utilizando también el logaritmo del PIB per cápita, encontramos una relación positiva y significativa. Ahora, la respuesta a la pregunta de si la inversión energética realmente afecta a la desigualdad, pues depende. Depende del proxy utilizado. Se tiene que capturar la precisión sectorial de manera correcta, que es también lo que dice el paper de Lessman. Depende también del tiempo, mínimo tomaría 2 años en poder registrarse un aumento o una reducción de la desigualdad a través de la inversión en infraestructura energética, y también depende del proxy utilizado. ¿Puedes continuar, por favor? Perdón. Sí, así, depende del tiempo, sí. Bueno, y entonces yo espero que estos resultados puedan ayudar a reenfocar las políticas. Un aspecto muy importante de esta investigación es que en el caso de Lessman, en la década de los 90, después de un reenfoque de las políticas energéticas en China, los efectos negativos sobre la desigualdad regional comenzaron a eliminarse. Entonces eso implicaría, a través también de esta investigación,
que si hacemos un reenfoque importante sobre la política energética del país hacia sectores o regiones que requieren de esa infraestructura y están listos para recibirlo, podríamos disminuir la desigualdad y también aumentar la generación de electricidad en regiones del país. Y con esto concluyo mi investigación. Muchas gracias. Miguel, ahí estás. Gracias, Matías. Ahora José Miguel Cruz Gil nos hablará sobre los determinantes de la participación en el ahorro voluntario para el retiro, y su asesor es el doctor Víctor Pérez, quien nos acompaña esta tarde. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Como ya les mencionaron, yo les vengo a hablar acerca de qué determina que una persona realice ahorro voluntario para el retiro, ¿no? Entonces, para dar un poco de contexto, primero, creo que todos aquí están familiarizados con el sistema que teníamos anteriormente, que era uno de beneficios definidos en el que todos los trabajadores adscritos a un seguro social, en el IMSS o en el ISSSTE, recibían su pago de la pensión, el cual era financiado por los trabajadores que estaban activos. Sin embargo, ¿qué pasó? Que esa población empezó a crecer. Conforme fue creciendo la población ya retirada, entonces eso hizo que el pago de esa pensión ya no fuera sostenible. Es por eso que en 1997 pasamos uno de contribución definida, en el que cada trabajador se le asignó una cuenta individual, en la que tanto él como el trabajador como el patrón hacen una aportación del salario de cotización del trabajador, y estos son invertidos en las famosas administradoras de fondos para el retiro. Estas son contribuciones obligatorias, sin embargo, también tienen la opción de ser voluntarias, y todas, tanto obligatorias como voluntarias, invierten en el mercado financiero y generan un rendimiento. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estas aportaciones voluntarias? Es que permiten tener liquidez, permiten tener una deducción de impuestos, o sea, tiene un beneficio fiscal. La rentabilidad de una Afore promedio es de 5.9%, que es por arriba de la inflación, entonces sí está protegiendo tu dinero a largo plazo. Y también tiene una ventaja que, contraria a otros instrumentos financieros en los que tienen un monto fijo, con 50 pesos tú puedes aportar esa cantidad y esos rendimientos van creciendo a tal grado que hasta la Asociación Mexicana de Afores menciona que estas son las que mejoran considerablemente el monto de la pensión al momento del retiro. Entonces, un ejemplo que me gustaría enseñarles para que tengan dimensionado cómo importan las aportaciones voluntarias es que si nosotros, que estamos a punto de graduarnos a nuestros 23 años, empezáramos a trabajar hoy, cotizáramos en el IMSS, con un salario promedio de 8,860 pesos, que es el salario promedio de la población en México trabajadora, con 0 semanas de cotización hoy y retirándonos a los 67 años, nosotros tendríamos un saldo acumulado tal que al momento de nuestra pensión nos darían 8,528 pesos. Ahora, ¿qué es lo importante destacar aquí? Que eso es menor a lo que estabas recibiendo mientras tú estabas trabajando. Entonces, si tú quisieras al menos recibir lo que estabas recibiendo al momento de estar trabajando, entonces, de acuerdo a esta misma calculadora que te proporciona el IMSS y la CONSAR, la Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro, se puede ver que tan solo para recibir lo que tú estabas recibiendo mientras estabas trabajando, con una aportación de 50 pesos mensuales, que es justo el monto mínimo, entonces tú podrás recibir lo que estabas recibiendo antes. Ahora, si dejas pasar un año, si dejas pasar varios años, o sea, mientras más te tardes, pues este monto también va creciendo exponencialmente, ¿no? O sea, con tan solo 2 años podrían ser hasta 500 pesos mensuales para tú recibir lo que estabas recibiendo al momento de trabajar. Entonces, aquí mi pregunta de investigación es, ¿qué factores determinan que una persona realice contribuciones voluntarias? ¿Por qué? Porque lo que dice la revisión de literatura es que hay barreras que no solamente son de si lo usan, de si lo tienen o no, sino de si lo usan.
Entonces, se encuentra que el nivel de ingreso y la alfabetización financiera son factores que determinan si las personas no solamente tienen estas herramientas, sino que realmente las usan. Y bueno, y en el caso de la informalidad laboral, pues también es importante porque las personas, el sistema que proporcionó el gobierno para sustentar el estilo de vida de las personas, pues es el de las Afores, y el mayor beneficio si estás en el sector formal. En la siguiente diapositiva también vemos que otro trabajo que realizó el análisis con los datos de 2018 es que mientras más herramientas formales tengas, no solamente es si tienes la Afore o si la usas, sino entre más herramientas formales tengas, la probabilidad de que tú la uses es mayor. También la distancia de los bancos, el conocimiento financiero con el que cuenten las personas y el acceso a los estados de cuenta, es decir, el acceso a la información de estas Afores, son de los mayores determinantes para que aumente la probabilidad de que alguien haga una aportación voluntaria. También, en esta parte del acceso a la información, mientras mejor estructurado y mientras más regulaciones haya para que las personas tengan acceso a la información, esto puede reducir factores conductuales como la incertidumbre al futuro, la ignorancia sobre los posibles rendimientos y la confianza en las instituciones. Entonces, yo usé los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2021, que es una encuesta que realiza el INEGI a aproximadamente 13,000 viviendas. Y esta encuesta lo que busca es medir el acceso y el uso de las herramientas financieras, tales como la Afore. Entonces, viendo un poco cómo está el panorama en México, con eso yo quería realizar un modelo de probabilidad en la que me midiera qué factores con los de la literatura importantes aumentan la probabilidad de sí hacer una aportación voluntaria. Entonces, aquí podemos ver que lo que yo voy a estar midiendo son el logaritmo del ingreso, el índice de alfabetización financiera, que es un índice que te permite saber cuáles son los conocimientos financieros, si entienden cuál es el interés compuesto, el interés simple, cuál es el costo de la inflación. Los comportamientos financieros es si saben administrar bien las deudas, si saben ahorrar, si saben gastar y mantener un presupuesto. Y también el de actitudes financieras, que es más o menos cómo gastan su dinero a lo largo del mes. También está el de educación financiera, en el anterior, perdón, que lo que lo distingue del de conocimientos financieros es que en se mide si han tomado por iniciativa propia o por obligación algún curso en el que les enseñen a cómo manejar un presupuesto, cómo medir el riesgo y el uso responsable del crédito. Y también, por último, se distingue si las personas ahorran en el sector formal, en herramientas formales como cuentas de cheques, de ahorro, o en el sector informal como prestar dinero, tandas, etc. Entonces, ahora sí, ya el panorama en México es que el ahorro voluntario solamente cuentan con Afore el 39.1% de las personas que están trabajando. Y ese 39.1%, la tasa de participación de los que sí ahorran voluntariamente es del 5.7%. Esto es muy grave porque quiere decir que casi nadie está ahorrando para su retiro y pues muchas personas al momento de retirarse no van a contar con los medios suficientes para poder sustentar su estilo de vida. En la siguiente diapositiva podemos ver que entre las razones principales por las que las personas declaran no ahorrar voluntariamente están las de que no les queda dinero para ahorrar, que ya no sabe qué es o cómo hacerlo, que desconfía o desconoce de las ventajas o que ahorra de otra forma, ¿no? Y bueno, y claramente si ya se jubiló, pues ya no tiene incentivos para hacerlo, pero esto está contrastando con la literatura que vimos y entonces en la siguiente diapositiva, ya en los datos que yo tengo, aquí podemos ver una distinción de las personas que sí ahorran voluntariamente contra las que no, y en verde están resaltados los principales cambios, ¿no? Cuáles son las principales características que comparten las personas que sí, distintas de las que no. Donde hay mayor diferencia está en que son los jóvenes de 18 a 29 años los que más están ahorrando voluntariamente. También la educación superior, son mayor las personas con educación superior que aportan voluntariamente. Y el ingreso también es una de las diferencias más grandes, ¿no? O sea, son más de 4,000 pesos son más de 4,000 pesos en el salario las personas que sí realizan aportaciones voluntarias. Y en el índice de alfabetización financiera hay una diferencia también. Sin embargo, en el subíndice que más marca esa diferencia es el de comportamientos financieros.
y también el de educación financiera y la inclusión financiera, que yo consideraría eso como la tenencia de herramientas para ahorrar formalmente, ¿no? Entonces, acá, como les han estado diciendo, esto de significancia estadística y así, como nosotros lo interpretamos, son los números de asteriscos que tienen esos datos, ¿no? Entre más asteriscos, más significante estadísticamente. Y yo lo que quiero señalar es que en el rojo es mi regresión de la probabilidad de que aportes o no. Es significativo el ingreso, incluso sigue siendo significativo en la 3, que es cuando yo ya meto las variables sociodemográficas. Sin embargo, cuando yo ya meto las variables financieras, es decir, el índice de alfabetización financiera, educación financiera, ahorro formal, ahorro informal, esa significancia, o sea que esa probabilidad ya no me está explicando también mi variable de si ahorra voluntariamente o no, y ya más bien está teniendo más peso el índice de alfabetización financiera y la educación financiera y el ahorro formal. Y bueno, ya en la última, justo está otra vez lo que habíamos visto en la estadística descriptiva, que pues es el de comportamientos financieros y el del ahorro formal, los que más hacen que aumente la probabilidad que las personas ahorren voluntariamente. Ahora, este modelo Logit solamente me dice si aumenta o disminuye la probabilidad. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver cuál es el efecto marginal. El efecto marginal es principalmente, están señaladas en azul, las que son estadísticamente significativas. El efecto principal es que si para que una persona aumente su participación en el ahorro voluntario para el retiro, tendría que subir, de acuerdo al logaritmo del ingreso, 10% su ingreso, y eso aumentaría su probabilidad de ahorrar voluntariamente el 2%. Y también, entre más herramientas financieras, entre más ahorro formal con el que más ahorro formal cuente, entonces esto haría que aumentaría su probabilidad en un 3.3%, ¿no? Estas son a lo largo de o sea, tanto cuando distinguimos entre el índice de alfabetización financiera y sus subíndices, realmente son muy parecidas. Entonces, podemos concluir que sí es importante el ingreso. Sin embargo, no solamente es eso lo que necesitamos para que las personas aporten voluntariamente a su retiro, sino también nos debe importar la calificación que las personas obtengan en el índice de alfabetización financiera, así en particular el de comportamientos financieros. También los cursos de educación financiera sí ayudan a aumentar la probabilidad de ahorrar voluntariamente, así como el acceso al ahorro formal para que más personas puedan empezar a tener una cultura de ahorro. Y por último, ya para concluir, pues nada, o sea, sí hay que promover campañas que ayuden a no solamente que tengan acceso a las personas, sino que usen estas herramientas formales, además de que también, pues no solamente poner o ofrecer cursos de educación financiera, sino también observar por qué o qué hace que una persona tome esos cursos, ¿no? Esto para que pues ya más a largo plazo las personas puedan no solamente recibir el curso, sino también garantizar mayor probabilidad de éxito de que ellas sí aporten voluntariamente a su ahorro para el retiro. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, José Miguel. Ahora, Federico Juan Manuel Gagiola Martínez nos hablará sobre los impactos del salario mínimo en la distribución salarial y fue asesorado por el doctor Víctor Pérez. Hola, buenas tardes, soy Juan Manuel y vengo a hablarles sobre la política de salario mínimo que se implementó el sexenio anterior de AMLO con Morena y cómo ha tenido un impacto específicamente sobre la desigualdad salarial. Mucho la idea es simplemente que si se ve el salario mínimo como una de las grandes herramientas del gobierno para la protección laboral, la protección salarial de los empleados, podemos utilizar esta política, la cual fue de una magnitud muy grande. La única comparación relevante a una política de salario mínimo tan grande sería en los 70s, entonces sí. Y gracias al salario mínimo también se debería de poder observar que no solamente desplazas a la población
a este nuevo salario mínimo, sino que deberías de ver un beneficio por encima del salario mínimo para varias personas. Imagínase cualquier persona que tenía ligeramente arriba del salario mínimo probablemente no se va a quedar en el salario mínimo nuevo, sino que subirá por encima del salario mínimo para seguir en una comparación relativa con sus compañeros laborales en términos de salario. Otra más. Y bueno, aquí les voy a enseñar los aumentos. Esencialmente pasamos de 88 pesos diarios a… la política incrementa, pero divide el país en dos áreas, el norte y el resto del país. El norte es el que recibe el mayor crecimiento. Pero pasamos de 88 pesos diarios a 277 y 320 para 2024. Por lo general, el crecimiento anual de los últimos 30 años promedio era como de 3 a 5%, en lugar de el más bajo siendo doble dígito en este caso. Luego, para seguir contextualizando, sí se puede observar que sí se redujo la desigualdad en el país, ¿no? En el coeficiente Gini, que es la medida básica para esto, podemos ver en la línea rosa cómo se reduce, ¿no? Si quieren, ahí están las comparaciones de los otros países, cómo no se reducen en la misma proporción. Por ende, podemos ver que sí hay un beneficio. Ahora, la cuestión es que esto controla todas las variables simultáneamente. No hay una especificación para saber cuánto es el impacto del salario mínimo, que es lo que yo voy a realizar, por favor. Y bueno, nada más un poquito de contexto, pues si viéramos la literatura del salario mínimo, hemos pasado desde una teoría en los 90s que simplemente decía, pues si subes el precio el costo del empleado, pues no lo voy a querer contratar o no voy a contratar tantos como antes, ¿no? O sea, aumentaría el desempleo. Luego esto esencialmente se descomprueba. No tiene variación sobre el desempleo, ni tiene variación sobre la informalidad, también muy importante. No está sacando particularmente a las personas de la informalidad tampoco. Y finalmente está el efecto Faro, que es esta explicación de que si aumentamos el salario mínimo se va a ver beneficios por encima del salario mínimo. La pregunta va a ser ¿hasta qué grado? ¿Cuál es la población beneficiada? Gracias. Los dos estudios principales son el de Dinardo, Fortini y Lemieux, que esencialmente es mi metodología, esta es la econometría detrás del trabajo, le explicaré un poco más sencillo más adelante. Y Roxana y Mauricio y Gustavo Vázquez, que en 2016 hicieron un paper similar, pero aplicado a toda América Latina. Esto no llega a México. Adelante. Ahora, para que puedan entender un poco cómo funciona el modelo econométrico, si estas dos curvas de la izquierda fueran nuestras distribuciones salariales, ¿no? Así es cómo se ve la población en su salario en 2018 y en 2024. Lo que va a ser el modelo es que vamos a simular para que 2024 replique todas las variables que sí podemos observar en la base de datos, en este caso es de la ENOE, para que quede solamente esa pequeña diferencia que es la que se observa, que sería la variable seleccionada no observada, como el salario mínimo. Y muy importante también, el trabajo se va a separar entre formalidad e informalidad, porque la hipótesis es simplemente que en la formalidad es donde se observaría la mayor diferencia del salario mínimo, porque es donde se ejerce, es donde sí hay una ley que lo impone, mientras que en la informalidad no. Así. Y bueno, también para seguir viendo la base de datos de la ENOE que mencionaba, pues es para explicar que hubo una pequeña limpia. Desde la base de datos de INEGI hay una población ocupada de 245.000 personas y esta a través de la limpia se reduce a 130.000 personas. Luego también, que esto va a ser más relevante, hay 26.000 personas que están constantemente en la muestra por debajo de un salario mínimo de ingreso. Y bueno, aquí podemos ver nada más las dos curvas del trabajo, bueno, las dos curvas de las distribuciones, son las mismas que mencionaba. Estas están previas a cualquier metodología, 2018-2024. La línea roja está representando dónde se ubica el salario mínimo. Como pueden ver, en 2024 ahí todavía, o sea, el salario mínimo está mucho más cercano al pico de promedio de la población.
luego aquí esto es donde ya empieza el trabajo, ¿no? La primera gráfica estamos comparando la 2018 con 2024, las dos distribuciones. Si lo ven, realmente no es súper claro cómo se distingue, ¿no? Está un poco borroso, pero en el segundo, que es una vez que se hace a la línea azul, se le aplica el tratamiento para simular a 2018, ahora sí podemos observar un desplazamiento más claro. Ahora sí se puede ver que está tirada a la derecha, es decir, que hay más ingreso. Luego, ahora en esto es donde se observa mucho más sencillo todo. Estas gráficas están mostrando qué parte de la población, en qué área del ingreso se están desplazando hacia otra nueva área. Entonces, como pueden ver, empiezan hacia abajo, eso quiere decir que la gente está saliendo de ese nivel de ingreso y luego empieza a incrementar. El punto de quiebre donde empieza a incrementar es casualmente el salario mínimo de 2024. Y este incremento está mostrando toda la población que está llegando a este nuevo ingreso, ¿no? Prácticamente de la que sale a la que entra. Pero como pueden ver, realmente ocupa una franja muy específica, no abarca toda la gráfica. Y del otro lado tenemos la del sector informal. Esta justamente refuerza la idea del impacto del salario mínimo en el estudio, porque solamente la magnitud, principalmente, para empezar, es mucho menor, está más chiquito. Y el impacto que se distribuye es prácticamente uniforme a través de toda la distribución salarial. Probablemente esto implica que ese impacto mostrado no es tal cual relacionado al salario mínimo, sino que simplemente es la mejora de salarios. Y ahora finalmente los resultados. Tenemos que salen tanto en el formal como en el informal, una parte de la población sale de ese ingreso alrededor del 12-13%. Pero es en el sector formal donde sí se ve el nuevo incremento, el beneficio. Tenemos 13% de la población, 13% de la población que ahora ingresa entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que en el informal es solo 1.4. Y luego tenemos el claro ejemplo de cómo está limitado el beneficio de este efecto faro, donde si llegas a ganar incluso por arriba de un salario, quizás hasta 2 salarios mínimos, pero entre 2 o más salarios mínimos ya no se ve ese beneficio. Tenemos solamente 0.45 de la población beneficiada por el salario mínimo arriba de 2 salarios mínimos, que haya llegado a un punto de 2 salarios mínimos. Y nada más, para algo muy importante es que toda la población por debajo de un salario mínimo que sale equivaldría al 75% de sí misma. Es decir, el 75% de las personas que tenían menos de un salario mínimo, hoy en día ya tienen un salario mínimo de hoy en día, ¿no? O sea, pasan de 88 a los 250 o 320 pesos. Pero esto es solo 75%. Entonces, las conclusiones que esto nos deja, pues es que tenemos una política que sí funciona, sí tiene un beneficio, esto es tangible. Sin embargo, tiene un alcance limitado, es decir, solamente en ejecución solamente lograron tener un alcance del 75% de la población a la cual está diseñada la política, y tiene un beneficio que se reduce su beneficio rápidamente a través de la distribución salarial. Por lo cual, esto es algo que se podría expandir más en el futuro, es posible. Estamos ahora viviendo una nueva política económica de salario mínimo con Sheinbaum y aún hay trabajo que hacer, eso es evidente. Y muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Ahora, José Manuel Lamadrid Ortiz nos hablará sobre las remesas y sus implicaciones en el crecimiento económico de México, y su asesor es el doctor Alejandro Rodríguez Arana, quien nos acompaña esta tarde. Vale.
Buenas tardes, bienvenidos. Yo soy José Manuel Lamadrid y les voy a presentar acerca de las remesas y las implicaciones que tienen en el crecimiento económico de México y sobre todo en el crecimiento económico estatal. Bueno, antes de empezar, ¿qué es una remesa? Una remesa es una transferencia de dinero de un país a otro, sobre todo de países que tienen mucha inmigración, es decir, como México a Estados Unidos. El 96% de las remesas que recibimos en México vienen de nuestro gigante al norte y en el 2023 fue un 3.7% del PIB. Aquí podemos ver cómo desde el 2003, cómo han crecido las remesas del primer trimestre del 2003 al último de 2024, hoy teniendo alrededor de 18,000 millones de dólares de remesas por trimestre. Mientras es muy importante esto para México, según Adolfo Barajas y Ralph Kami, existen efectos positivos tanto como efectos negativos. Los efectos positivos se llegan a dar cuando se utiliza directamente para inversión. En cambio, los posibles efectos negativos se dan cuando algunos trabajadores dejan de producir aquello que pueden llegar a producir porque ya tienen un ingreso establecido. Es decir, pierden un ingreso que también podrían tener por nada más recibir las remesas. Para este estudio nos basamos en las remesas y el crecimiento económico regional de Colombia 2009 a 2016, en el cual Andrés Fernando Chamorro y Arby Hernández encontraron que hay un impacto positivo entre las remesas que recibían en Colombia y el crecimiento del Producto Interno Bruto de estas regiones. El objetivo que tuvimos en esta investigación fue determinar la importancia de las remesas en el PIB a nivel de entidades federativas, es decir, dividido en estados. Para esto utilizamos los siguientes datos. El indicador trimestral de la actividad económica estatal, el cual va a ser nuestra variable dependiente, las remesas a nivel trimestrales por estado, el PIB real de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, los precios del petróleo, el Producto Interno Bruto de México, la formación bruta de capital fijo total y las exportaciones e importaciones totales. Aquí podemos ver la correlación que existe entre el Producto Interno Bruto y las remesas que recibimos, en el cual podemos ver que hay una correlación positiva e importante. Esto lo sacamos de la primera regresión a su mano izquierda, en la cual nuestra variante dependiente nos dice que cuando hay un incremento del 100% de las remesas, va a haber un crecimiento del 8.6% del movimiento económico a nivel nacional. Pero esto no nos decía todo, entonces metimos más variables en la cual cambió un poco el resultado del impacto de las remesas sobre el movimiento económico, y cuando hay un incremento del 100% de las remesas, el movimiento económico crece en un 1.9%, casi un 2%, que sigue siendo un movimiento muy importante. Pero al final del día esto no nos decía por estado que habíamos encontrado. Entonces hicimos una DOMI para cada estado para que nos dijera en qué estado crece más y en qué estado crece menos, ya que en este caso, en el país, hay estados donde a más remesas tiene una incidencia negativa en la economía. Aquí podemos encontrar que mientras más oscuro, tiene una incidencia positiva más grande, y mientras más claro, es una incidencia negativa. El estado con más incidencia positiva es Aguascalientes, con un .24, es decir, que cada vez que se duplican las remesas en el estado de Aguascalientes, el movimiento económico del estado crece en un 24%. En cambio, tenemos a Campeche con una incidencia negativa del menos 0.58. Es decir, si se duplican,
cae en un 58% el movimiento económico del país. ¿Esto por qué se puede llegar a dar? Porque Campeche es una de las zonas petroleras más importantes del país, entonces al recibir ingresos externos, mucha gente de Campeche puede decidir no regresar a sus trabajos en Pemex o en la industria petrolera, lo que causa una caída de los ingresos que tienen. Bueno, como conclusiones, pudimos encontrar que las remesas son un motor muy importante para la economía del país, pero que dependen muchísimo de las condiciones locales y el diseño de políticas públicas de cada estado. Por lo que la recomendación para maximizar los beneficios es realizar políticas públicas en esos lugares donde la incidencia es negativa para que haya una mayor oportunidad de que la gente tome tanto las remesas como los trabajos que están dejando a un lado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, José Manuel. Y ahora Ricardo Bardán Cortés nos hablará sobre una estimación de la curva salarial para la manufactura y el comercio en México durante el periodo 2008 al 2025, y su asesor es el doctor Alejandro Rodríguez Arana. Buenas tardes. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la relación que hay entre el desempleo y el salario? Bueno, yo soy Ricardo Bardán y justo voy a tratar de hacer una estimación de la curva salarial para México, separando la manufactura y el comercio en México del 2008 al 2025. Primero, graficando lo que es el desempleo en México en este periodo, yo veo unos puntos clave. Primero, en el 2008 se ve una alza muy importante, que esto ocurre justo por la crisis financiera que ocurre en Estados Unidos y en general en el mundo. Luego en el 2012 hay otro pico importante, que es cuando se aplican las reformas laborales en México, y justo estas reformas laborales empiezan a tener como un efecto más tarde, como en el 2015, cuando se juntan con reformas educativas y la reforma en el sector de las empresas, ¿no? Y por último, en el 2020, 2021, pues debido a la pandemia. Entonces, para empezar, el mercado de trabajo, pues, utilizando el contexto que es neoclásico, se define cuando hay una diferencia entre las personas que buscan trabajo y las empresas que están contratando trabajadores. Entonces, esto puede generar el desempleo, por lo que a mayor desempleo, en general, bueno, a mayor salario se va a generar mayor desempleo, como se ve pues, en la gráfica, ¿no? Entonces, podemos ver que hay una relación positiva entre el desempleo y los salarios. Pero esto cambia un poco el paradigma porque en 1994, 1995, Blanchflower y Oswald encuentran, utilizando una base de datos muy grande de 3.5 millones de personas que van siguiendo en 12 países, encuentran que hay una relación negativa. O sea, esto es contrario a lo que se tenía o a lo que se veía o el paradigma que existía en este momento. Y no solo eso, encuentran separando industrias o separando las personas, que hay un valor al que todo tiende, que es menos 0.1. Que es a diferencia del modelo neoclásico que se tenía en ese momento. Que a esto le van a llamar la curva de salarios. Entonces esto va a tener algunas teorías que van a aportar o que sí explican esta curva de salarios y otras que no tanto. Por ejemplo, la teoría de salarios de eficiencia de Shapiro y Stiglitz justo dicen que cuando hay mayor desempleo, las empresas tienen como esta capacidad de poder reducir los salarios. ¿Por qué? Porque al haber mayor desempleo, al haber una mayor tasa de desempleo, las personas en general van a tener como mayor miedo para pues, que se desempleen o que los despidan. Entonces, aunque les bajen el salario, pues van a mantener, digamos, este esfuerzo que hacen y entonces, pues las empresas, aunque les bajen el salario,
pues van a seguir esforzándose y van a seguir consiguiendo el trabajo que quieren, ¿no? También está el modelo de negociación colectiva, que pasa prácticamente lo mismo. Los sindicatos de alguna manera pierden como este poder de negociación, entonces pues digamos que no pueden ponerse en paro, o no pueden demandar a la empresa, porque en general el desempleo es muy alto, y entonces pues es probable que la empresa diga, pues ¿sabes qué? Pues, te despido y no pasa nada, ¿no? Pero por el otro lado también hay modelos que dicen, no, esto no es así. Por ejemplo, el modelo de Harris Todaro justo dice que cuando hay mayor desempleo, por ejemplo en las ciudades, pues el salario debería aumentar o debería ser mayor para poder compensar esta como probabilidad de que no tienes salario, ¿no? De que no vas a encontrar un trabajo. O la curva de Phillips, que en general es una curva muy famosa en economía, que relaciona prácticamente la tasa de inflación salarial con el desempleo y esa tiene una relación positiva. Entonces, mi pregunta de investigación va a ser en qué medida los salarios reales en los sectores de la manufactura y del comercio, que son dos de los sectores más importantes en la economía mexicana, pues van a responder de manera sistemática lo que encontraron Blanchflower y Oswald, esta relación positiva entre la tasa de desempleo y los salarios. Revisando un poco la literatura, pues hay prácticamente muchos trabajos, porque este trabajo de Blanchflower y Oswald fue algo muy criticado, por así decirlo. Y por ejemplo, en Alemania se encuentran números negativos similares, también en el Reino Unido. En Estados Unidos, los mismos Blanchflower y Oswald vuelven a hacer este trabajo 10 años después, porque fueron muy criticados principalmente por David Card. Y pues vuelven a hacer el trabajo, mejorando los modelos y vuelven a encontrar prácticamente lo mismo. En general, para México, López y Mendoza en el 2017 van a encontrar esta relación negativa que justo encontraron Blanchflower y Oswald, pero digamos un poquito menor. O sea, no va a ser el menos 0.1, más bien se acerca más como a menos 0.03, menos 0.04, y Castro también encuentra una relación pues, parecida. Todos estos trabajos también abordan distintos modelos econométricos. Por ejemplo, Blanchflower y Oswald al inicio usaron el método de mínimos cuadrados ordinarios, y justo por eso fueron criticados por David Card. Entonces, los estudios posteriores trataron de mejorar los modelos. Entonces, por ejemplo, el método generalizado de momentos también se utilizó varias veces, y este modelo lo que hacía era quitar los problemas de endogeneidad que no capturaba el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, y posterior también se corrió un modelo de corrección de error, que lo que hacía es prácticamente ver el efecto en el largo plazo, pero también capturar la dinámica en el corto plazo, ver cómo se movía en el corto plazo y el largo plazo. Y también hay todos estos estudios utilizan distintos tipos de variables. Por ejemplo, Castro utiliza el acceso al seguro social, y utilizan también rezagos para tratar de eliminar o de también capturar estos efectos en el corto plazo. Entonces yo me voy a basar en el paper de López y Mendoza, y voy a tener dos hipótesis. La primera es que sí se va a encontrar una relación negativa, esta ley empírica que se encontró. Y en segundo lugar, es que la elasticidad o la sensibilidad que hay en la manufactura pues va a ser menor que la que voy a encontrar en el comercio. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Utilizando datos de Banco de México y del INEGI, particularmente del ENOE, descargo los salarios promedios nominales, tanto de la industria del comercio y de la manufactura, también el salario mínimo nacional, el índice nacional de precios al consumidor para encontrar los salarios reales, y del INEGI o del ENOE la tasa de desempleo y la tasa de informalidad laboral. ¿Por qué? Pues porque al final, en general, en la economía mexicana, pues la informalidad es un porcentaje bastante alto, más de la mitad de la población es parte de la informalidad laboral. Y pues voy a correr estos tres modelos, el de mínimos cuadrados ordinarios, para poder comparar el modelo con los primeros estudios que se realizaron, el de momentos generalizados para para eliminar estos problemas de endogeneidad que definía David Card. Y por último, la regresión de cointegración, pues para también capturar el dinamismo en el corto plazo y ver los efectos en el largo plazo. Prácticamente, la ecuación de arriba es el modelo que va a capturar el corto plazo, se utilizan los rezagos, y en el largo plazo, digamos, se simplifica un poco la ecuación, y según las hipótesis y la revisión de literatura, pues voy a esperar que beta 1 sea cercano a menos 0.1, que es lo que encuentran Blanchflower y Oswald, que la tasa de informalidad sea negativa o afecte negativamente los salarios, y que el salario mínimo tenga un efecto positivo. Entonces ya, digamos, graficando la tasa de desempleo y el salario real tanto en la manufactura como en el comercio, ya visualmente se empieza a ver una relación negativa, que es lo que encontraron Blanchflower y Oswald. Entonces esto a simple vista ya nos da como que la cosa va
va bien, ¿no? En general, para la manufactura, vemos que hay unos puntos por ahí muy arribita, a diferencia del comercio, y esto ocurre que por ley, en la industria de la manufactura, las empresas tienen que pagar los repartos de utilidades en mayo y los aguinaldos que se pagan en diciembre. Por eso pues, es esta como pequeña diferencia entre ambos sectores, y en el comercio se ve que es un poco más sensible, ¿no? Está más empinada la recta. ¿Cuáles son los resultados? Para la manufactura, podemos ver que el desempleo sí es significativo, como ya lo explicó José, sí es significativo y se acerca al valor, al menos 0.1 que habían estimado Blanchflower y Oswald. En este caso da menos 0.8, y el salario mínimo también es significativo. La tasa de informalidad en la manufactura no nos funcionó. Y para el comercio también encontramos que el desempleo sí va a ser significativo en los 3 modelos que corrí, al igual que el salario mínimo, y aquí ya tenemos la gran diferencia, que la tasa de informalidad sí se va a afectar en este modelo, a diferencia de la manufactura. Entonces, ¿qué encontramos? Pues para México sí se encontró esta relación negativa entre el logaritmo de la tasa de desempleo y el salario real. Se encuentra justamente lo que buscábamos, que a una significancia del 99% se va a encontrar valores negativos. En la manufactura se encuentran valores cercanos a menos 0.1 y en el comercio ya más cercanos al menos 0.16, es decir, es un poco mayor, es decir, es más sensible los valores que encontramos en el comercio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es más sensible el comercio? Porque es la hipótesis que yo creo, es porque en la manufactura, digamos, hay más sectores, hay más sector formal. Entonces los contratos también son más formales, a diferencia del comercio, que pues, es un poco más variable y en general hay más informalidad en este sector económico. Por eso que pues, un cambio en la del desempleo, pues justo va a ser más reactivo, por así decirlo, en el salario. Entonces, como conclusiones, pues sí se va a encontrar esta curva salarial de Blanchflower y Oswald si lo aplicamos para México, incluso si logramos diferenciar tanto la industria de la manufactura como la del comercio, es decir, va a haber algo sistemático que nos dice que sí va a haber una ley empírica, es decir, por más que tratemos de diferenciar, los valores siguen siendo muy parecidos. Entonces, si hay una ley empírica que está por ahí oculta, que justo está tratando de salir a la luz, por así decirlo. Entonces, esto lo que ha generado es mucha discusión sobre qué es esta curva de salarios, ¿no? O sea, al final ya tenemos como la prueba, ahora lo que falta es encontrar el modelo o la teoría que nos diga cómo se explica cómo se explica lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, algunas personas o algunos economistas pues, creen que puede ser una oferta de trabajo, un tipo de oferta de trabajo en su forma estructural, reducida. Hay otros que argumentan en contra. También otros argumentan que el mercado laboral pues no se debería de tratar como un tipo de mercado y oferta, un mercado con oferta y demanda, pues como cualquier tipo de bien, pues como si fueran manzanas o como si fueran peras, pues porque al final también se influye, digamos, el comportamiento humano como eso es más sensible, por así decirlo. Entonces, pues podría ser una forma errónea de pensar en el mercado laboral. También se podría considerar que se podrían considerar modelos no competitivos, es decir, los típicos modelos suponiendo que la persona es economista y piensa completamente y tiene completo acceso a la información, pues a lo mejor no tanto. Entonces también podríamos pensar en modelos distintos a los que normalmente pensamos, a los que normalmente enfrentamos. Y por último, pues aunque parezcan pues muy parecidas con la curva de Phillips, porque utilizan como variables parecidas, pues no es equivalente. En primer lugar, la curva de Phillips trata el modelo de forma dinámica, es decir, trata como una manera causal. Y esta curva de salarios es una relación estática, es decir, en el momento, cómo es la relación que hay entre ambas variables. Y por último, también en esta curva de Phillips, otro contraargumento, es que no es lo mismo la tasa de cambio en los salarios que el nivel de los salarios, ¿no? Es decir, al final, una comparación parecida que se me ocurre no es lo mismo si le pregunto a un astronauta que va a ir al espacio y está teniendo su equipo de mecánicos o de ingenieros, pues no creo que este astronauta esté muy feliz que su equipo no sepa diferenciar entre la velocidad o entre la aceleración. Entonces, son conceptos parecidos, pero son distintos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a todos los que presentaron. Y ahora la doctora Gaby Luna nos va a platicar de un concurso que organizó para nuestros alumnos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias por la presencia a todos ustedes, a todas ustedes. Y bueno, solamente quería comentar que este semestre tuvimos la iniciativa de proponer un concurso en donde los estudiantes pudieran en un minuto explicarnos su trabajo de investigación. Cada vez en el mundo laboral, en el mundo político, en el mundo público, es más exigente que en poco tiempo podamos comentar nuestras ideas, nuestros principales resultados y ser efectivos al hacerlo. Entonces nos da muchísimo gusto señalar que Alejandro González, aquí presente, ganó el premio y estaría genial si pasan por ahí en el Instagram a ver su video. Y bueno, estamos muy contentas de que hayan participado y muchísimas gracias, Alejandro, porque tu trabajo es muy interesante y también tu minuto en el que nos lo explicas. Gracias. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias por su asistencia. Y ahora, si nos acompañan al brindis, tenemos que bajar las escaleras, ir hacia la explanada. Los alumnos nos pueden ayudar a guiar a nuestros invitados a donde era servicios escolares antes, por favor. Y ahorita ahí ya podemos brindar todos juntos. Muchas gracias.